Buenos días a todos, buenos días. Bueno, no sé cómo habéis descansado, si me oís bien, sí, ¿verdad? Vale, ahora. No sé si habéis estado esta noche, ha estado el inconsciente ahí dándole, que es lo más habitual. No sé si alguien ayer por casualidad vio en Antena 3, daban la película El cielo existe. Yo no lo sabía, nos lo mandó alguien por el grupo, me quedé a verla y fijaros, eso es una sincronicidad. Que ayer cuando hablábamos, la doctora Luján, entre otros, decía lo de todo está conectado, todo es energía, y fijaros que cuando estamos con una vibración alta y conectados, llamémosle universo, campo cuántico, como queráis llamarle, es cuando se dan las sincronicidades. Y fijaros, era mucha casualidad, la mayoría no lo habéis visto. Hablaba de la vida después de la vida, de las experiencias cercanas a la muerte. Si no la habéis visto, os la recomendamos. El cielo existe. Y yo estoy casi segura de que era una sincronicidad, os diré por qué. En esta sociedad científica, y ellos pueden dar fe de ello, estamos muy acostumbrados a las sincronicidades, se dan muchísimo. Entonces, como que, es señal de que vamos por buen camino, ¿no? Luego también os queríamos comentar, me está preguntando gente entre ayer y hoy, cómo hacerse miembro de la sociedad, dónde se pueden dirigir. Entonces podéis, si lo deseáis, dirigiros a Soraya, le podéis dar vuestros datos y ya os decimos cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Porque es que hay mucha gente que me lo estaba preguntando, que tenían dudas de cómo se hacían y tal. Recordar que si accedéis como miembros a la sociedad, la verdad es que, hay muchísimas ventajas. O sea, aparte de la información que se os va a ir dando, podéis acceder, la idea, vamos a organizar cursos, seguiremos con congresos, la información también tendréis acceso a ella. Y sobre todo, os digo, a formar parte a esos experimentos, estudios, etcétera. ¿Vale? También podéis formar parte de ellos y de los cursos que se van a hacer. También comentaros que, como sabéis, es una sociedad sin ánimo de lucro. La prueba la tenéis en el precio del congreso, que ha habido gente, os digo de verdad, me han llamado diciendo, pero que ustedes se han equivocado, este es el precio que pone ahí, es por día, es por los 2 días, porque con la calidad de los ponentes y tal, ¿cómo puede ser? Y es por eso, es una sociedad, como os digo, sin ánimo de lucro. Entonces, cualquier aportación también es bien recibida. Con ello seguiremos, porque de momento nos mantenemos con lo que son miembros del Consejo. Es como lo estamos manteniendo, entonces eso nos serviría para seguir experimentando, investigando, estudiando y compartirlo, por supuesto, con todos vosotros y nos beneficiamos todos de ello. Además, fijaros la posibilidad, perteneciendo a la sociedad, de conocer, de llegar a poder contactar y conocer con personas tan grandes y tan importantes. En este mundo, la verdad es que no tiene precio, por lo menos para mí. Y uno de los regalos que me ha dado el pertenecer a esta sociedad fue poder conocer a Sandra y Robin Foy, que van ahora, los vais a ver como ponentes. Ya veréis, os va a impresionar, es un regalazo el tenerles aquí. Además, fijaros, son médiums y psíquicos
Y yo recuerdo que ellos viven en Alicante ahora, son ingleses, como sabréis la mayoría de vosotros, viven en Alicante, y tuvimos la gran oportunidad y el gran privilegio de poder ir a Alicante. Fuimos este verano, porque Nacho Blasco, por supuesto, ya les conocía desde hacía años, con todo su trabajo de investigación, ya estaba en contacto con ellos, y algunos miembros de la sociedad fuimos a conocerles. Yo, como medio psíquica, igual que ellos, iba a imaginar súper expectante, decir, Dios, voy a conocer a dos de los mejores del mundo. Además, iba como traductora, o sea, la responsabilidad era importante. Iba, ya os digo, bastante expectante, nerviosa, y me encontré con la sorpresa de dos personas súper sencillas, cercanas. Nos lo hicieron todo súper fácil y dispuestos a colaborar con nosotros en todo momento, tanto en la sociedad, ellos son miembros honoríficos de la sociedad, y nos lo pusieron de verdad, súper fácil, colaboradores con lo que era la sociedad, el Congreso, no tuvieron ningún problema, ninguna pega en estar hoy aquí con nosotros, lo cual se los agradecemos encarecidamente, muchísimo. Y ahora le voy a dar paso a Nacho, que os va a dar un poquito, la presentación ya oficial de ellos, y ya pasamos a su ponencia. Gracias. ¿Qué es lo que hace científico algo? Ayer el doctor Kabuli estuvo diciendo qué es lo que hace algo científico. Estamos hablando de cosas que aparentemente no se pueden evaluar, no se pueden valorar. Pero realmente una de las cosas que hace la ciencia es la repetibilidad. Y la otra cosa que hace la ciencia es otra cosa que suena más técnica, que es la reproducibilidad. ¿Qué es? La misma persona que haga el experimento muchas veces y dé el mismo resultado, o personas distintas que hagan el mismo experimento en las mismas condiciones y obtengan el mismo resultado. ¿De acuerdo? Imaginemos que juntamos a más de 50 expertos, a profesionales de la NASA, a doctores como Rupert Sheldrake, y generamos un experimento en condiciones cerradas y en condiciones de repetitividad. ¿Diríamos que eso es científico? ¿Vosotros diríais que sí? Sí. Eso es el experimento Score. Durante 5 años juntaron a los mejores expertos reconocidos del mundo, los metieron en las mismas condiciones de repetitividad, de reproducibilidad, y consiguieron el mayor catálogo de experiencias psíquicas que existe. Los FOI son los únicos que estuvieron durante las más de 1000 horas de experiencias psíquicas que se hicieron en el experimento SCOLE. Para los que no hablamos mucho inglés, es SCOLE, se escribe S-C-O-L-E, por si lo buscáis en Internet. Y es un honor que estén aquí los FOI. Es también un honor que se pusieran en contacto con Nacho y que sean colaboradores de la sociedad científica. De hecho, a Nacho lo han invitado para que pueda asistir a las experiencias de mediunidad que realiza a través del instituto. Y tenemos a una persona, como ha dicho María Jesús, que es una persona afable. También lo dice Nacho, que es algo que no se suele ver a alguien con unas habilidades tan potentes.
pero tan humanamente accesible como son los FOI. Y bueno, el currículum de ellos dos es extraordinario. Sobre todo, la otra parte que también tuvo los experimentos es, evidentemente, que había observadores externos, no solamente que hubiera alguien realizando los experimentos, sino que había terceras personas observando, y todo esto en condiciones, digamos, cerradas y programadas. Y quiero además que penséis que ellos sobre todo trabajaron con los Bennett. Si se me olvida algún nombre, que me lo perdonen, porque tienen una lista enorme de psíquicos que trabajaron allí. Y además de la mediunidad auditiva o visual a la que estamos acostumbrados, ellos están, sobre todo ahora, promoviendo lo que es la mediunidad física. Imaginemos no solamente la capacidad de ver, oír o hablar a través de una persona, sino que se puedan materializar objetos o incluso a una persona que ha muerto físicamente de una forma palpable y visible. Eso es una evidencia. El experimento Skoll es una prueba absoluta de la vida después de la muerte. Los FOI son miembros del Instituto para la Ciencia Espiritual. De hecho, él mismo ha financiado una página que se llama Mediunidad Física para ti, está dicho en inglés, y la paga él de su bolsillo, no es de la fundación ni nada por el estilo. Y bueno, tenemos también la suerte de que los espíritus les han pedido que organicen en España esos mismos experimentos, sobre todo de mediunidad física, donde se promueva, donde se enseñe y donde se pueda potenciar al máximo esas capacidades mediúnicas. El lugar que eligieron los espíritus hace 11 años, de una manera muy sincrónica, que quizás si él quiere luego lo puede detallar, es en el Torcal de Antequera. Yo he tenido la suerte de trabajar allí, de estar allí, por si la gente no lo sabe, es un lugar muy parecido a Montserrat, es una montaña kárstica, de manera que el agua filtra a través de las rocas y debajo hay una zona donde se acumula el agua. Y si veis fotos, parece que aquello sea como extraterrestres. Es un sitio muy singular. Y bueno, pues desde allí él quiere, a través de la fundación, le han pedido que compre un restaurante en concreto y creo que le falta unos 250.000 euros para llegar a lo que vale el edificio. Y también la sociedad científica nos hemos comprometido a promover y a ayudar a generar el lugar, porque entre otras cosas pues también nos interesa, porque si tenemos espacios compartidos de trabajo con Nacho y con la sociedad científica, pues vamos a poder hacer cosas extraordinarias con ellos. Y bueno, y desde aquí, si algún mecenas quiere poner algo, seguro que se lo agradece. Sí. Y bueno, ya creo que os voy a dejar con ellos, que me estoy enrollando un poquito. Deciros que tiene un par de libros también escritos en inglés, que es sobre mediunidad física. Y que bueno, si alguno se anima y también sabe inglés, pues los podrá leer. O a lo mejor podemos hacer lo que ha hecho la sociedad científica, que vais a tener el privilegio de ver un documento inédito en español que gracias al empecinamiento de Nacho
y con mucho esfuerzo se ha traducido al español. Y bueno, para facilitar también el trabajo de los FOI, será con ese documento con el que estaremos trabajando después. Y básicamente es el experimento SCOL, y ya os dejo con los FOI y con Fructu, que es nuestro traductor. De acuerdo. Well, my name is Robin Foy. I'm about to shock you because I am going to tell you that I do not believe in life after death. During the last 46 years, Sandra and I have had over 300 long sittings or long appointments with mediums to have readings. So we've had a lot of readings over the years. Sandra y él han tenido más de 300 casos en los cuales se han sentado con lecturas, etc. Adicionalmente, we have experienced han tenido experiencias 1,500 sobre 1.500 hours horas of physical contact de contactos físicos with the spirit world, con el mundo de los espíritus. and we've experienced the most wonderful physical phenomena Y han tenido además during that time. han experimentado los más maravillosos momentos. So whilst I can tell you that I don't believe in the spirit world, Por eso cuando yo digo que yo no creo en el mundo del just espíritu, like the courts, it is very important to weigh up the evidence es importante tú valorar las of evidencias what we have experienced que hemos tenido before we make up our minds fully antes de que nosotros realmente pongamos en nuestra mente plenamente and I can now tell you lo que ahora él dice. that many times over Después de muchas veces, it has been proved to us y se nos ha probado that the spirit world que el mundo de los espíritus is a fact. es un hecho. The spirit world exists, and all of us, when we die, live on. No solamente el mundo de los espíritus existe, sino además todos nosotros. That is an absolute fact. Es un hecho completamente absoluto. So whilst I do not believe in the spirit world and life after death, Una vez yo no creía en el... I know it to Yo be a fact. sé ahora que esto es un hecho. Therefore, there is a big difference Por lo tanto, hay una gran diferencia between believing in the spirit world and an afterlife entre creer and knowing that it is absolutely a fact. y saber que realmente es un hecho. So today I can tell you a few things about mediumship. Hoy os puedo contar algunas cosas acerca de leer y de conocer, de tener información. The basic facts of mediumship Los factores básicos del are that medio- there are two different types of mediumship. los divido en dos tipos diferentes. Both ways of mediumship are able to contact us with the spirit world. Los dos medios son realmente una forma de entrar en contacto con el mundo de los espíritus. The first of these methods El primero de estos métodos is known as mental mediumship es conocido como el mental, medium mental, because porque it happens through the mind of the medium. siempre va a ocurrir a través de la mente del medium. A mental medium is able to see spirit people, El medium mental es Which capaz de ver, which is known as clairvoyance. es conocido como clarividencia. A mental medium can hear spirit people talking, El medium mental puede escuchar el espíritu hablar
and that is known as clairaudience. Es conocido como clareaudiencia. A mental medium can sense a Puede spirit person, sentir el espíritu de la persona and that is known as clairsentience. y es conocido como claresencia. The mental medium is then able to tell their client or an audience El medium mental es capaz de decirle a la audiencia o al what they cliente are seeing, lo que ha visto, hearing, oído or feeling. o sentido. So in this way they are able to pass messages on from the spirit world De esta manera puede pasar los mensajes hacia el to anybody who a message is meant for. para que ese mensaje sea recibido por la persona que lo espera. The big thing about mental mediumship La gran cosa acerca del medium mental is that only the mental medium can see, hear or sense the spirit person. es que solamente el medium mental es el que realmente está viendo, escuchando o sintiendo lo que ocurre. Everybody else who is present is not able to see, hear or sense the El resto de spirit las person. personas no son capaces de estar sintiendo, viendo o escuchando lo que el medium hace. Now, for 46 years, Sandra and I Después de 46 años, Sandra y él have been involved han estado envueltos in research, psychic research, en hacer investigaciones in the field of physical en mediumship. otro tipo que es el llamado físico, mediumship. Physical mediumship is totally different from mental Es mediumship un medio totalmente diferente al medium mental, because everybody in the room who is present porque at todo a el mundo meeting en la habitación is able to see, hear capaz and feel de ver, oír whatever is going on. y sentir lo que está ocurriendo. So everybody in the room is involved in the mediumship and in the connection with the spirit world. Todo el mundo además está en conexión directa con el mundo de los espíritus. Again, there are two different types De nuevo, hay dos diferentes tipos, of physical mediumship. físico. The first of these is a very traditional type of mediumship El primero de estos es más tradicional, that involves the use of ectoplasm. envuelve el uso del ectoplasma. And this type of mediumship has happened since about, well, probably before, but from what we know, from 1848 onwards. Él cree que este medio viene desde 1848 hasta donde ellos saben y por eso es un método más tradicional. The substance ectoplasm La sustancia o el ectoplasma is mixed together in the body of the medium, es una mezcla que se produce dentro del cuerpo del medium. who, in the case of this mediumship, En el caso de este medio, de este sistema, is in deep trance throughout. In Se other produ- words, they are totally unaware of anything that's happening. exactamente, el medium está en un trance profundo y él realmente no es conocedor de lo que está ocurriendo. The spirit team who are working with this medium, El grupo de los espíritus que está trabajando con este medium, and every medium does have a spirit team, o cualquiera de los medios que está trabajando con el grupo, are then able to access this energy, this ectoplasm, es capaz de acceder a este ectoplasma through all the natural orifices of the medium. a través de los orificios naturales que tenga el medium. So ectoplasm can come out of the nose, the mouth, the ears, and any other natural orifices. El ectoplasma puede venir a través de la nariz, los oídos o cualquier otro orificio natural que tenga el medium. The medium is always in deep trance with this method of working. En este método, cuando trabaja, el medium está en un trance muy profundo. And very often they will also be sitting in a small tent, En muchas ocasiones tiene que estar sentado dentro de una pequeña tienda, which is known as a cabinet, que es conocida como la cabina, which very often will be closed.
the curtains at the front will be closed Muy frecuentemente las cortinas del frontal están cerradas until such a time hasta un punto determinado, as a spirit person has materialized cuando el espíritu se materializa and will then walk out of the front of the cabinet with the Entonces- medium still sitting in there. es el momento donde se produce ese despertar y el medium sigue sentado ahí. This can happen in the light, Esto puede ocurrir en la luz, but usually a red light. pero normalmente en luces rojas. Now, the physical mediumship generally is very rare at this time. En estos momentos el sistema de medium físico es bastante raro. Throughout the world, Después, a través del there are mundo, hundreds of thousands hay, of mental mediums, hay cientos de miles de mediums mentales, but with physical mediumship, pero en el medio físico there are simply a handful of es, physical mediums today who are able to demonstrate their mediumship to the public. es solamente un puñado de ellos que realmente sean capaces de demostrarlo al público. The best physical medium today who is traveling through the world and demonstrating his ectoplasmic-based mediumship is Kai Muga. Kanuga es el nombre de uno de estos medium físicos que está viajando a lo largo del mundo y es capaz de hacer estas demostraciones. Kai is a German medium, Es and un he is medium, also the vice president of our new organization, the Spiritual Science Foundation. él es alemán y es además miembro de una sociedad que se llama la Sociedad de Medium Físicos. So eventually, when we have the property in Antequera that we need for our foundation, Probablemente llegará un momento cuando nosotros tengamos en Antequera nuestra fundación. Kai will be one of the mediums who can demonstrate to the public Él será capaz, and particularly to our members de ir y mostrar directamente a los miembros sus on a habilidades regular basis. de una forma habitual. The other type of physical mediumship, El otro tipo de medium físico, which is growing today and getting more important, que él es el que está realmente creciendo y está siendo más importante, is physical mediumship that is based on energy. está basado en la energía. This is a mixture Es of una three mezcla different types of energy. de diferentes tipos de energía. The first type of energy that's involved is spiritual energy that's brought into the experimental room by the spirit team who are working with any group. La primera forma de energía está traída desde el mundo espiritual por los espíritus o por el team de los espíritus que está trabajando en ese momento en la sala. The second type of spiritual energy is that which is used or borrowed from those people who are sitting in the experiment. El segundo tipo de energía para que este experimento se produzca está traído o está aportado por las personas que están sentadas en el entorno. The third type of energy is natural earth energy, which is situated in columns or spirals in different places around this world. El tercer tipo de energía es un tipo de energía natural producido por la Tierra y que está de alguna forma situada como en conos o espirales. We are aware of one of these columns being very close to the place where we intend to have as the centre for our foundation in Antequera. Está totalmente convencido que parte de esta energía en forma de columnas está situada cerca del área de Antequera, donde ellos pretenden crear esta fundación. The spirit team are able to mix these three different types of energy together to form a creative energy. El grupo de los espíritus es capaz de combinar las tres energías juntas para crear el fenómeno. And it is this creative energy which can then be used by the spirit team during an experiment to produce physical phenomena. Estas energías son usadas por el team de los espíritus para producir los fenómenos. During our sittings now, and we have our own
experimental group over here. The new group we have is called the Torcal Experimental Group. El grupo que tienen creado en este momento, que se llama el grupo Torcal de experimentación, The creative energy is stored in a glass dome which sits on the center of a table in the middle of the experimental room. ellos tienen un vaso en forma dome, que es una forma como ovalada, donde se sitúa en el centro de esa mesa y es donde se va a producir la energía, o la fuente de energía. And during the Skoll experiment, we had two of these very large glass domes in the room, one in the center and one on the outside of the group. Durante el tiempo que se hizo el experimento Skoll, ellos tenían dos de estos vasos o recipientes, uno lo tenían situado en el centro y otro en uno de los laterales. In 2006, after the Skoll experiment finished, Sandra and I moved over to Spain, and we've lived here for 13 years. En 2006, después del experimento Skoll, ellos se trasladan a España, Sandra y él. Por ahora, en este momento llevan 13 años. We love Spain, and we don't ever want to move back and away from Spain. Nos encanta España y no estamos pensando en volver. In 2007, En 2007, we had two friends who were physical mediums que eran dos medios físicos, come for a amigos, one-week holiday and stay with us pasaron unas vacaciones con in our ellos small apartment in Formentera del Segura. en un pequeño apartamento que tienen en Formentera. Whilst they were here, we had two experimental sessions with them. Ellos hicieron dos experimentos. All of the spirit guides from Skoll Todos los guías espirituales provenientes de Skoll came to speak to us, and they came to stand in the room in a solid form. vinieron a hablar con ellos e incluso estuvieron en la habitación en forma sólida. They wanted to tell us that the Skoll experiment is going to start again shortly once we have the centre in Antequera. Ellos vinieron a decirles que el experimento Skoll iba a continuar cuando el proyecto Antequera estuviese en marcha. But what they didn't tell us Lo que no nos dijeron was exactly where this centre was going to be. dónde el centro iba a estar. They gave us 25 clues, Ellos nos dieron 25 pistas and we knew that the name of the town in which the centre was going to be began with an A. Sabíamos que el nombre de la ciudad donde iba a ser empezaba por una A. Also, this same couple from Glasgow met us 2 months afterwards, and we shared a gîte in France. Ellos, la misma pareja que venía de Glasgow, estaban convencidos de que eran pistas relacionadas con la posición donde estaría. 2 more sittings there, and again we got more information Después de 2 veces más que hubo esos, se sentaron about what Spirit want us to do while we're in Spain. acerca de lo que los grupos de los espíritus querían de ellos, que ellos hiciesen mientras estaban en One España. particular spirit lady, Maria Callas, María Calas era un espíritu, una señora, sang for us both in our own apartment and when we were in France. sí, fue una de las veces que se sentaron cuando ellos estaban en Francia. Her voice was so loud that when we were in France, we were worried that the people that owned the gîte would tell us to leave. Su voz era tan fuerte que cuando el tiempo que estaban ellos sentados en esa sala con ella, llegaron a pensar incluso que los echarían de allí. So we had to ask her to sing a little bit lower. Le tuvieron que decir al Señor que cantase, que hablase mucho más suave. When Maria Callas was singing, Cuando her ella estaba voice cantando, was coming from midair. la voz estaba llegando de la nada, del And that medio is del aire. That's exactly how our spirit team from Skoll was speaking to us over here in Spain. Esa fue una de las formas en las cuales el grupo de los espíritus, cuando ellos estaban en escuela, hablaba con ellos. So the voice was not coming from any medium's throat. It was coming
independently from midair. La voz no venía de ninguna garganta de nadie, sino que estaba apareciendo desde el medio del aire. And this is one method of communication that Sandra and I have known for 46 years. Este es uno de los métodos que Sandra y él han estado haciendo durante los And 46 años experienced on many occasions. y han hecho esas experiencias en muchas ocasiones. So, of course, once we knew that the clues that I'd got only applied to Antikythera, and I had to do a lot of research on the internet to find that out, then we started to go and visit Antikythera regularly. Cuando ellos empezaron a darse cuenta de que efectivamente las pistas les estaban llevando a la ciudad de Antequera, él se puso en marcha, buscó en internet y empezó a indagar toda la información que pudo. Before the first time we went to visit in 2007, La primera vez que fueron en el 2007, Sandra had the opportunity to have a reading with a very evidential medium. Sandra tuvo la oportunidad de tener una lectura, una sesión con un importante medium. Sandra's mother came to speak to us La madre de Sandra apareció en esa sesión told her that she had to look out for the goats with the bells on. y le dijo a ella que tiene que mirar o buscar en el entorno por cabras con un cascabel en el cuello. So on the first time that we went to stay in Antikythera, we arrived much earlier than lunch. It was a very long drive. Ellos hicieron un largo camino, llegaron a Antequera, fue un poco antes de la hora de la comida. We also knew that the mountain close to Antikythera, which is called the Torkal, would be a very important point for us in the future, because we were told that there was going to be a portal on the Torkal itself Ellos pensaron into que different dimensions. Ellos pensaron que esa montaña, la montaña llamada el Torcal, podía ser casi como un portal, algo que realmente era como muy significativo, o podía ser muy significativo. So because we'd started out early, we were feeling a bit hungry. Ellos tenían hambre porque llegaron ya cansados, And on our drive from Antikythera to the Torkal, después de su hora de conducir. we came across a restaurant Ellos llegaron a un restaurante that said Cerrado, cerrado, but in fact, when we pulled into the parking lot, pero de hecho cuando aparcaron en el aparcamiento, a very old gentleman leaned out of the window un señor mayor se asomó a and la asked us to ventana come in and he would cook us a meal. y él dijo, bueno, podéis pasar que voy a cocinar para vosotros. So we went into the restaurant and we started to enjoy a very nice meal. All of a sudden, I was sitting with my back to the window and there was a hill outside the window. Él estaba apoyado en la ventana después de disfrutar de la comida. Sandra was sitting facing the window. Sandra estaba mirando hacia la ventana All of a sudden, she shouted out, "Oh my God!" y ella de pronto pues pegó un grito, oh my God, Dios mío. And I shot round to Él see ya what se was happening. giró a ver qué pasaba And down the hill, y bajando la beyond the montaña winter, were hundreds of goats, all había with bells round cientos their necks. de cabras bajando la montaña con un cascabel colgado. We didn't understand in 2007 that what Spirit were trying to tell us Él no entendía en 2007, qué los espíritus estaban tratando de decir. was that this actual restaurant was the property they wanted us to have our centre in. Si este restaurante o esta propiedad era lo que ellos realmente tenían que adquirir. It was only 4 years ago Solamente hace 4 años, when we were getting fed up of looking for suitable premises down in the Antikythera area, ellos estaban ya hartos de estar pues buscando y tratando de encontrar. that we just happened to notice Ellos se dieron that cuenta outside that restaurant we'd had a meal in que fuera del restaurante was a big banner había un gran across the front banner. of the restaurant, Sebende. So this is 4 years ago. We pulled into the parking spot and we got out of the car. 2 months before that time, 2 meses antes we had travelled
back to the UK in a car. Viajaron de vuelta al Reino Unido en el coche, Stayed overnight pasar la noche with two good friends con dos buenos amigos who were living in France. que vivían en Francia. Now, one of these friends, Brian, Uno de estos amigos, Brian, was a mental medium at the time, era un medium mental en ese momento, and he has since developed excellent physical mediumship. que él estaba además empezando a desarrollar muy buenos medios But físicos. before we left them the next morning, he said, "You will know which is the right property when you see two golden eagles flying over it." Entonces le dijo, tú vas a darte cuenta realmente cuál es la propiedad correcta cuando tú veas volar dos águilas doradas. So back to the day when we discovered that the restaurant had a Zebendi notice on the front. As we got out of the car, we looked up. So, cuando estábamos acercándonos al coche, después de haber visto la señal que decía se Flying vende, overhead, two golden eagles. sobre su cabeza vio volar dos águilas doradas. And in the 4 years since then, 4 años desde entonces, we have had many times confirmation Hemos that tenido- is indeed the right property we need to get. muchas confirmaciones de que esa es la propiedad correcta para comprar. In the Spiritual Science Foundation, we are currently raising funds to buy the property. En nuestra sociedad estamos intentando pues, conseguir fondos, But there is going to be, in the next year, a big screen film, a Hollywood big screen film, El año que viene Hollywood va a presentar una película, una gran película, about Skull. acerca de Skull. So we think that the majority of the money for this property is going to come from that. Piensan que la mayoría de los fondos vendrán por la película de Hollywood que se But it's presentará. interesting that in the 4 years since we first visited that restaurant when it was for sale, nobody has bought it. Nadie lo ha comprado desde sus 4 años. El It's interés just sigue. waiting for us because it's perfect for what we need. Es perfecto y él cree que está esperando para que sea la sociedad. But la it's que la going to be a college where we can teach people about the possibilities of the natural contact. And it is perfectly normal and natural for us to live and to speak to the spirit world. Quieren crear una universidad que sea realmente un punto de encuentro y donde se enseñe de una forma como natural de este mundo del contacto con el más allá. Now, you might wonder about what is the point of psychic research. Y tú a lo mejor te estarás preguntando que dónde está el punto, dónde está la clave de las investigaciones sobre psíquicas. Many years ago, Hace muchos años, a very wise spirit person una persona muy inteligente, who was known in life as Winston Churchill, que es conocida en el mundo como Winston Churchill, told us le dijo that if you were forced to go and live que si tú estás forzado a irte in another country a otro país and you had no choice, y no tienes ninguna otra opción, you had to go and live in that tienes country, que irte a otro país a vivir, it makes absolute sense before you go to research the language, the type of people, the type of things that happen in that country. tendría sentido el que tú aprendieses lo posible del otro país al que te vas a ir, como puede ser el lenguaje, el idioma, el tipo de gente, la cultura, etc. So that is why it's important to get as much knowledge as possible about the spirit world where we all have to go one day when we die. And to learn as much as possible from the spirit people themselves in a way which is extremely convincing. And we have found that way with sorry. Right, so
we have established that it's important for all of us to learn as much as we can. De alguna manera hemos establecido que es vital o muy importante saber lo más que podamos About somewhere we're all eventually going to have to live. en un camino que todo el mundo vamos a tener que pasar por él. And now I think I'll whet your appetites a little bit by talking about Skull. Y si os parece, pues os voy a contar algo acerca del proyecto Skoll. The phenomena at Skull was amazing. It was unique and totally different. El fenómeno Skoll es totalmente único y muy diferente. It was the first time in psychic research that this type of energy had been, or energy-based phenomena had been used by the spirit world. Es la primera vez que este tipo de energía se ha usado por el mundo de los espíritus. But we discovered over the years that Skull was working Descubrimos durante los años que estuvimos trabajando en that Skoll by using this method, que usando este método the spirit people were able to achieve much more phenomena than they'd ever managed to achieve in the ectoplasmic way. Nos dimos cuenta que el grupo de los espíritus eran capaces de acometer mucho más fenómenos que se habían podido conseguir a través del mundo del ectoplasma. It was also much easier Era mucho más fácil for the spirit team and for the medium to develop. desarrollarlo tanto para el grupo de los espíritus como para el medium. So that instead of it taking anything up to 20 years for a medium to develop his mediumship, Algo que había tomado más de 20 años para poder desarrollarlo por otros medios, phenomena started to happen using this new method within months and not el years. método empieza a dar sus resultados después de meses It was also less dangerous y era mucho menos peligroso. because when a medium was working with ectoplasm, Porque cuando un medium está trabajando con el ectoplasma, and ectoplasm was in the room, el ectoplasma está en la habitación if one of the people present did something silly, y si una persona hace algo tonto, una tontería, like switching on an electric light in the Simplemente- middle of the sitting, simplemente en medio del momento enciende las luces, the ectoplasm could shoot back into the body of the medium at a rapid rate, el ectoplasma volverá inmediatamente al interior del medium de una forma muy rápida y abrupta and cause them at least a very bad burn, y le podría producir como mínimo algunas muy malas quemaduras or even some very bad internal injuries that in some physical mediums cause them to die. o problemas incluso interiores graves que podrían incluso llevarle a la muerte. Working with energy, Trabajar con energía, the spirit team told us that if somebody did something silly in the middle of a sitting, en el caso de que alguien hiciese alguna tontería en el medio de la sesión, the only thing that would happen lo único que podría pasar is that the session would stop. que la sesión pararía. And then the spirit team would come and tell off the people that did the stupid thing. Y el grupo de los espíritus aparecerían y le dirían qué tontería has hecho. But some of the first things that we developed at Skoll were spirit lights. Una de las cosas que hicieron bastante importantes fue hacer sesiones con la luz. We got some very tiny spirit lights that would come in and out of tables very rapidly. Esas luces podían entrar y salir rápidamente dentro de la sala. And could also do aerobatics in mid-air. Incluso podían hacer como acrobacias en medio del aire. These spirit lights had weight to them, Esto, en medio de todo este proceso, and they would often sit in people's hands. incluso se podrían sentar o apoyar, o posar sobre las manos de las personas que están sentadas. Additionally, sometimes when we had a solid spirit person in the room, Algunas veces incluso podían tener una persona físicamente en la habitación, they would hold a spirit light in their hand podrían sostener esas in front of luces their face en so las that we could manos. see their face quite clearly. e incluso acercarlas hasta las caras para poder incluso verlas con claridad.
Lots of different types of spirit lights were developed over the course of the experiment. Durante el tiempo de los experimentos hubo muchos tipos diferentes de luces. Sometimes they used different colours. We had a period where we had red lights. Algunas veces pues tuvieron incluso luces de diferentes colores. Destaca una en particular con una luz roja That would spin round que in the glass dome giraba alrededor de esa figura de cristal, to give the effect of a lighthouse beam. dando como un efecto de un beam, que es como un meteoro parecido a mucha velocidad. They also developed a very small green light, También desarrollaron algunas que eran de color verde, which on its own could burn in the dome for up to 3 hours at a time. que podría incluso quedarse dentro del recipiente de cristal durante mucho tiempo, incluso 3 horas. So we could also see a lot of the spirit people walking around. Podrían ver incluso los espíritus caminando alrededor de ellos. Over the years, Después we de could años. have anything up to 8 different solid spirit people with us in the room at any one time. Han llegado a tener 8 personas de una vez en la habitación con ellos. Sometimes we would get a sheet of light which spread down from the ceiling right to the floor. A veces han llegado a tener como una especie de hoja de luz que venía desde el techo de la habitación, That could also show us the spirit figures and spirit people around us. podía ser como un shadow, como una sombra de figuras, de espíritus cerca de ellos. Another phenomena that came very early on was something known as apports. Otra de las cosas que aparecieron también después de un tiempo era algo que ellos llaman los apports. Apports are little presents Son como pequeños regalos that are brought by our spirit friends. que vienen de los amigos espíritus, They're not in the room when we start an experimental session, pero no estaban en la habitación cuando ellos empezaron, eran algo que no but estaba they ahí. are in the room when it's finished. Pero cuando terminó la reunión sí estaban en la habitación. We had 6 participants in our skull experiment in the early days, En el principio ellos tuvieron 6 participantes en la habitación Skoll, and on 3 separate occasions, 6 little presents were brought as apports during the course of the session. y en 3 ocasiones e incluso hasta 6 de esos objetos llegaron a aparecer en las sesiones. These apports could be anything, Estos apports pueden ser cualquier cosa. and we had one occasion on the first time that we showed our phenomena publicly. Ellos tuvieron en una ocasión algo que lo enseñaron como un fenómeno públicamente, When some ash was apported. fue aportada ceniza. First of all, we thought that this might be something like the ash that was called vibhuti that Sai Baba regular had during his sessions. Eso, ya. Bueno, no lo entiendo muy bien, pero bueno, parece ser que es como una ceniza, que es algo particular que ellos de alguna manera intentaron asociar con algún producto de belleza o ¿no? De una que se materializaba, exacto, de la baba. Vale. Gracias. So 2 of us actually wet our fingers, put it into the ash, and tasted it. Pusieron su dedo y lo probaron. It was only later on that the spirit people told us that the ash they had apported for us was from the funeral pyre of an Indian holy man. Exacto. Se dice que había sido la aportación de las cenizas realmente de un indio sagrado. So we never did that again. Ese luego no lo volvieron a hacer. On another occasion, En otra ocasión, before we had our experimental session, antes de tener la sesión, Sandra and I had been watching television, Sandra y yo estuvimos viendo la televisión and there was a program on about monkeys in the wild. y fue un programa acerca de monos en la selva.
So salvajes. it just shows that spirit can listen into the television. Because when we went down for our session, there was a very, very loud thud on the central table. Ellos pensaron que los espíritus habían estado también viendo la televisión con ellos, porque cuando volvieron al experimento ellos escucharon en la sala el ruido de los monos. When the light came on, Cuando la luz se encendió, there was a carved effigy of a monkey that was about that long, quite big, but in wood. eso era como una especie de recipiente o algo parecido de los monos en madera que estaba dentro de la habitación. It just showed us how amusing that spirit can be and how they can listen in to Como what we're los- thinking or seeing. Cómo de magníficos o maravillosos o esa energía puede ser que ellos pues, pueden hacer este tipo de cosas. Before we went abroad for the first time to Ibiza to demonstrate our phenomena there, we had the apport of a crystal cluster. Una de las cosas que hicimos antes de ir a Ibiza fue tener una experiencia con un apport, que era una pieza de cristal. The spirit team told us that this could be known as our travelling crystal, Podía ser conocido como el cristal que viajaba o el viajero. and whenever we went to do a session abroad, En cada momento que ellos fuesen a hacer una sesión fuera del país, abroad, we would not have to take the glass domes, which could get broken on the aeroplane. no haría falta que ellos llevasen ese cristal, esa cúpula de cristal con ellos. But if we took the travelling crystal Pero and si- left the glass domes in the cellar at Skull, Pero si ellos dejaban la cúpula de cristal en Skoll y viajaban con el cristal viajero, we could still get the same phenomena. ellos podrían conseguir los mismos fenómenos. And that's exactly what happened. Y eso es exactamente lo que ocurrió. We had two newspapers that were apported at Skull that looked absolutely new and just off the press. Recibimos dos periódicos que aparentemente ya acababan de salir de las máquinas, de la prensa, relativamente nuevos. Both of these newspapers were dated 1945 and 1946. La fecha de estos periódicos eran 1945-1946. And the SPR scientists who sat with us at Skull Los científicos que se habían estado sentando con ellos en Skoll sent samples of this newspaper to an organisation called PIRA, the Paper Industry Research Association. lo que hicieron fue coger esos periódicos y llevarlos y enviarlos a una asociación que ha mencionado el nombre, que se llama PIRA, que es la asociación como que regula o que investiga o que tiene control, And they were able to confirm y ellos fueron capaces de confirmar that the actual paper was definitely from the years 1945 and 1946, wartime paper. que el tipo de escritura que había en esos periódicos que les llevaron efectivamente se confirmaba que era de la fecha que estaban fechados los periódicos, 1945. If any of you can remember the very old type of newspapers, Si os podéis acordar del viejo sistema de escritura, de las máquinas de escribir, when you left them in the light, they would go yellow within days. si tú lo dejas encima de la luz, en unos días se vuelven amarillos. But these papers came to us as though they'd just come straight off the press. Estos periódicos vinieron directamente como si hubiesen venido directamente de la prensa. We put them away straight away into airtight containers, Ellos los pusieron en un contenedor airtight, o sea, estanco al aire. but nevertheless, within a week, they had gone yellow as well. Ellos se convirtieron en amarillos de la misma forma. We experienced levitation. That was one of the early things. Otra de las cosas que experimentaron fueron levitaciones en las etapas tempranas. We had small, light objects such as ping pong balls and balsa cubes that were levitated. Ellos tenían pues como bolas de ping-pong, objetos levitando. Also, when we were demonstrating the phenomena in San Francisco and Los Angeles, Ellos fueron a Los Ángeles y cuando ellos estaban haciendo demostraciones,
a heavy table Una mesa levitated 10 feet to the ceiling, pesada levitó aproximadamente 10 pies desde el suelo, 10 pies será aproximadamente pues, 1 metro. This table had crystals just sitting on it, but Tenía cristales encima, the table turned sideways pero la mesa se giró and spun round like a Catherine wheel. y empezó a girar como si fuese un molinillo. When the table came down again after this had happened, Después de eso la mesa volvió otra vez a su sitio. none of the crystals or objects on the table had fallen off. Ninguno de los objetos de cristal se habían caído, seguían ahí. We had some very unusual musical phenomena. Han tenido algunos fenómenos musicales inusuales. When we demonstrated the first time in Ibiza, Cuando demostramos la primera vez en Ibiza, at the holiday home of Hans Scher, who is a Swiss businessman. un hombre en la casa de vacaciones de un hombre de negocios, He was very much into playing instruments and had a trumpet that he always took with him when he went on holiday. él estaba pues siempre muy metido en el tema de tocar instrumentos, trompetas. He asked us if we would mind him putting the trumpet on the table during our session. Él preguntó si no nos importaba poner la trompeta o el drum o And trumpet. we were quite happy for that to happen. Ellos no tuvieron inconveniente. He placed it in such a way that none of us from the Skoll group could get anywhere near to the trumpet because the mouthpiece was right close to him. Y todos se quedaron sorprendidos de la forma en la que él estaba utilizando el instrumento. But nevertheless, spirit people blew the trumpet Sin embargo, el grupo de los espíritus sopló la trompeta so loudly that people sitting 150 yards away near the swimming pool heard it quite y la clearly. soplaron tan fuerte que gente que estaba a metros de distancia, a la altura de la distancia de la piscina, podían oírlo. And not only that, No solamente eso, but in the room there was not a trombone. pero en la habitación no había ningún trombón. But the spirit team also managed to blow a trombone which was not there. Y fue capaz incluso de hacer sonar un trombón que no estaba ahí. Interestingly, later, when we stayed at Hans's home in Zurich, in Switzerland, Estuvieron en Suiza, en la casa de este hombre de negocios. Hans had a cellar Él tenía un sótano. in which he had a collection of different musical instruments, Él tenía una colección de instrumentos musicales, including 2 professional drum sets. incluido 2 equipos profesionales de baterías. At one sitting we had there, the spirit team played every instrument in the room, about 40 different instruments. Él tenía como unos 40 instrumentos diferentes y el grupo de los espíritus fue haciendo sonar o tocando todos esos instrumentos, Including both of the drum sets at the same time. incluido las baterías al mismo tiempo. So that was something that I hadn't heard of before, Eso es algo que él nunca había oído antes and it was very interesting, done specially for Hans Scher, who became an honorary member of our Skoll circle. y sobre todo muy importante porque eso fue algo solamente de la persona que venía que terminó siendo uno de los miembros de su grupo Skoll. There were 5 or 4 different types of communication, direct communication we had with the spirit people. Hemos tenido como unos 5 tipos diferentes de comunicación con el team de los espíritus. The first of these was deep trance. El primero de ellos se llama el trance profundo. Both of our mediums, Alan and Diana, were in deep trance throughout every sitting at Skoll. Cada vez que hacían una sesión, Alan y Diane estaban en un trance profundo. And the spirit people used their vocal cords Y- to speak to us. Y los espíritus los utilizaban a ellos como medio vocal para poder hablar a través de ellos. So that was very, very accurate because they never remembered what had been said afterwards.
The second way that we spoke to them was independent energy voice, El segundo de los métodos fue un método de voz independiente. which I've explained before comes from mid-air. Es un, So that sistema, it's not coming from anybody's vocal cords. es un sistema diferente al anterior porque ahora la voz aparece por en medio del aire, de la nada, no directamente de la garganta. Yeah, the spirit team developed another way Uno de los of espíritus producing direct communication by speaking through the amplifier of a tape recorder. desarrolló otro método que consistía en hablar, pero utilizando en este caso como un grabador, un sistema amplificado. The entry point for them getting into the works of the tape recorder was the silicon chip in the tape recorder. El sistema que usaban tenía un sistema de silicon chips, ¿no? Un sistema de, no sé, traducirlo de silicona o yo qué sé. And finally, the best of the lot was when we were asked to build a very small piece of a small device called a TDC, which is a dimensional communication device. Ellos recibieron instrucciones de construir algo que ellos le llaman el TDC, el Trans Communicator Device. Es un comunicador, un sistema de comunicación. Thomas Edison, in the spirit world, asked us to build this little piece of equipment and gave us, on an unopened film, En una película sin abrir, Thomas Edison, que de hecho esto lo vais a ver en la película porque está narrado, les envía la información de lo que tienen que construir. it gave us a blueprint for that film. Le dan un blueprint, que es como una impresión, una fotocopia o un plano. We built it, and it took a long time for it to get working properly. Y lo hicieron, lo que les había enviado Thomas Edison, les costó bastante tiempo hacerlo trabajar correctamente This was also plugged just into an amplifier. y eso lo conectaron a un amplificador. But when we got the film with the information on how to build this little piece of equipment, there was a note signed by Thomas Edison using his three initials, TAE. Cuando revelaron el carrete, vieron que en una de las zonas había una inscripción con las iniciales TAE, las iniciales de Thomas Alva Edison. The scientists that were sitting with us Los from científicos the SPR que procedían de SPR es la sociedad got in touch with the Edison Institute in America, lo cogieron, asked for a copy of the initial signature of Thomas Edison. solicitaron la firma original de uno de los documentos de Thomas Edison. They were sent a copy of a memo that Thomas Edison had put his initials on in 1926. En 1926 lo que hicieron fue, ese documento de 1926 lo enviaron para que se contrastasen las iniciales. Yeah. And the initial signature on that memo was virtually identical to the initial signature we'd had on the film. O sea que lo que ellos recibieron en Skoll, sus iniciales eran idénticas a las del memo que les había mandado esta asociación a la que Edison había aportado el documento. I've already mentioned the fact that we had solid spirit people with us many, many times at Skoll. Aunque ya he mencionado que hemos tenido físicos, evidencias, hemos tenido... But they didn't always come completely solid. So on occasions they would just show there would just be a hand or an arm. En algunas ocasiones no eran los cuerpos completos, sino solamente una mano. A lady in America was very surprised when we were demonstrating in Los Angeles. Una señora en América, en Los Ángeles, se quedó bastante sorprendida cuando estábamos demostrando When she was touched by a spirit hand. cuando un espíritu la tocó. Our spirit team had already told the people that were present that they could touch back. Incluso
el grupo de los espíritus les dijo a los presentes que ellos podrían tocarlos también a ellos, devolverles el So gesto. she felt upwards from the hand and managed to feel a shirt and a sleeve of a jacket. Ella entonces lo que hizo fue acarició esa mano, la manga. And she continued to feel up the arm till she came to the shoulder. Ella siguió avanzando, tocando hasta que llegó al hombro, And beyond the shoulder there was nothing. y cuando ya pasó el hombro no había nada. The whole spirit person was there, but they hadn't chosen to make themselves totally solid. Toda la figura de ese espíritu estaba ahí, pero decidió que solamente mostraría esa parte. Another phenomenon we experienced at Skoll Otro experimento que was self-luminous angels. ángeles que estaban autoiluminados. Now these angels would build up on the central table, Se creaban en el centro de la mesa, initially about 1 foot tall, and then they would grow to about 3 feet tall. inicialmente eran como un pie de altura, que son unos 12 centímetros, pero que luego incluso de más tamaño. They looked very much like the religious figures of the Madonna, Luego algunos tipos de figuras, como en el caso de una virgen, with a head covering and then a veil. Yeah. cubriendo la cabeza incluso como un velo. But they then, once they had built up, they would move around the room right in front of our very eyes. Ellos, incluso una vez que se habían creado, empezaban a moverse alrededor de la habitación. Trailing their robes over the hands of the sitters. Incluso arrastraban las ropas sobre las manos de los que estaban en la sesión. Now, the love that could be felt from these angelic figures was quite amazing. Era sorprendente y maravilloso el amor que se And podía I've never in my sentir. life before felt love so amazing as that which was coming from these angelic Robin dice que lo que ha sentido, el amor que ha sentido en ese momento, jamás en su vida lo había sentido, que venía de esas figuras angelicales moviéndose en el entorno. I think time is going to stop me from telling you too much more about that. But in actual fact, there's quite a lot of other very, very important phenomena that happened at Skoll. Dice que bueno, que aunque el tiempo ya para que podáis descansar, pero que bueno, que hay otro grupo importante de fenómenos. And I do hope that in the future Él piensa que o espera que en el futuro we will have the chance to see many of you again so we can tell podamos you sentarnos more todos juntos otra vez about what happened at Skoll. y hablar de todo lo que pasó en Skoll. But shortly you will see the video that was made about us, Pronto vais a ver el vídeo que está hecho acerca del experimento de Skoll and you will be able to see some of the things that we experienced. y vais a ver directamente las cosas que ellos hacían ahí. Thank you very much. Muchas gracias.